Me llamo Patricia Solís y tengo 78 años. Fui asistente de producción de Raúl Velasco durante años que marcaron mi vida. Lo que voy a contarte me costó décadas guardarlo, porque a veces las personas que admiramos cargan pesos que nadie ve. Antes de seguir, te pido que me dejes un like, un comentario y te suscribas al canal para seguir escuchando historias que merecen ser contadas. Yo no fui actriz, ni conductora, ni periodista. Fui asistente de producción, nada más. Así me enseñó mi madre: si quieres respeto en este medio, empieza por respetar tu trabajo y callar cuando debes callar. A Raúl Velasco todos lo conocieron como el hombre más poderoso de la televisión mexicana. A mí me tocó conocer al señor que se encerraba en su oficina después de grabar, al que revisaba listas con el ceño fruncido, al que a veces colgaba el teléfono y se quedaba mirando la pared como si acabara de recibir malas noticias. Para mí siempre fue el señor Raúl. Nunca le dije jefe con confianza, ni mucho menos Raulito como algunos se atrevían. Él tampoco pedía cercanía. Pedía eficiencia, lealtad y sobre todo, discreción. Yo llegué con él por necesidad, como llegan casi todos a sus trabajos. Mi esposo había muerto joven, mis 2 hijos estaban en la escuela y el dinero no alcanzaba. Una prima que trabajaba en Televisa me dijo que andaban buscando asistente para el programa más importante del país. No me dijo todos los detalles, solo que era con alguien muy exigente. Me citaron en las oficinas de Televisa San Ángel. Recuerdo el olor a café recién hecho mezclado con el aroma de los estudios, esa mezcla rara de maquillaje, cables calientes y ambición. Me entrevistó un señor de traje gris que hablaba poco y anotaba todo. Me preguntó si sabía guardar secretos, si tenía problemas con horarios nocturnos, si me asustaba la presión. Le contesté la verdad, que lo único que me asustaba era no poder mantener a mis hijos. Al final me miró fijo y me dijo: vas a trabajar para alguien muy importante. Aquí lo más valioso no es que trabajes rápido, es que sepas cuando no viste nada. Asentí. Una asistente de producción se contrata tanto por las manos como por la boca cerrada. Eso lo aprendí desde el primer día. El primer día lo vi entrar al estudio. Caminaba con esa seguridad que solo da el poder real, saludando apenas, sin aspavientos. Traía traje impecable, corbata perfecta, todo controlado. Me extendió la mano como si fuera un trámite más. Patricia, me dijo. Mucho gusto, señor Velasco, respondí. Señor Velasco, me llama la gente de fuera. Aquí soy Raúl. Asentí, aunque por dentro sabía que nunca le diría solo Raúl. Había una distancia que él mismo construía, aunque dijera lo contrario. Los primeros meses fueron rutina pura. Yo coordinaba llamadas, organizaba listas de invitados, verificaba horarios de ensayos, me aseguraba de que todo fluyera sin interrupciones. Siempre en domingo era una maquinaria enorme y yo era un engrane pequeño pero necesario. Raúl era exigente, eso sí. Si algo salía mal, lo sabías de inmediato. No gritaba, eso hubiera sido más fácil. Te miraba con esa expresión de decepción que te hacía sentir peor que cualquier regaño. Pero también era justo. Cuando trabajabas bien, lo reconocía. Una vez que mi hijo menor se enfermó y tuve que faltar, él personalmente se aseguró de que el seguro cubriera todo. La familia es primero, Patricia, me dijo. Pero cuando regreses, necesito que estés al 100. Así era él. Generoso cuando debía serlo, pero siempre con la expectativa clara de lealtad absoluta. Por eso, cuando empezaron las cosas raras, me dolió más. Porque yo ya lo respetaba y no quería pensar que pudiera estar metido en algo turbio. Las cosas raras empezaron como a los 6 meses de estar trabajando con él. Un jueves por la tarde, después de una grabación larga, me pidió que me quedara más tiempo de lo normal. Patricia, necesito que esta noche te quedes hasta tarde. Van a venir unas personas y prefiero que tú atiendas la entrada. No era raro quedarme tarde, pero sí era raro que me lo pidiera con ese tono. Serio, casi incómodo. ¿Espera visitas importantes, señor Raúl?, pregunté tratando de sonar casual. Digamos que sí, respondió sin mirarme a los ojos. Pero en la bitácora no anotes nada. Cuando se vayan, como si no hubieran estado. Sentí un escalofrío. En televisión uno aprende que cuando te piden no anotar algo, es porque ese algo no debe existir oficialmente. Esa noche, cerca de las 10, llegaron 3 hombres.
No venían vestidos como ejecutivos de televisión ni como artistas. Traían trajes oscuros, pero no de los elegantes que usan los productores. Eran trajes funcionales, sin personalidad. Uno de ellos traía un portafolio de piel gastada. Los recibí en la recepción de las oficinas. «Venimos con el señor Velasco», dijo el más alto sin dar nombres. Los acompañé por el pasillo hasta su oficina privada. Toqué la puerta, la abrí apenas y anuncié: «Señor Raúl, llegaron sus visitas». Él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia los estudios iluminados. Se volteó, asintió y me dijo: «Gracias, Patricia. Puedes retirarte al área de espera. Si necesito algo, te llamo». Me retiré, pero la puerta quedó entreabierta. No fue mi intención espiar, pero desde donde me senté alcanzaba a escuchar fragmentos de la conversación. No palabras completas, pero sí tonos. La voz de Raúl sonaba tensa, no como cuando hablaba con patrocinadores o artistas. Los otros hablaban más bajo, uno de ellos con acento norteño marcado. En un momento escuché claro: «No podemos seguir moviéndolo de ciudad en ciudad. Ya llamaron demasiada atención». Y luego la voz de Raúl, firme: «Pues entonces aquí se queda. Bajo mi responsabilidad. En el programa nadie pregunta si yo digo que alguien se presenta». Sentí que el estómago se me revolvía. ¿De quién hablaban? ¿Qué significaba eso de moverlo de ciudad en ciudad? La reunión duró casi 1 hora. Cuando salieron, los 3 hombres pasaron frente a mí sin mirarme. El del portafolio lo traía más abultado que cuando llegó. Raúl salió detrás de ellos, los acompañó hasta la salida y regresó a su oficina. Yo me quedé sentada, fingiendo revisar papeles. Al rato salió, se me acercó y me dijo con una calma que no le conocía: «Patricia, lo de hoy no pasó». «Entendido. Entendido, señor Raúl. No te estoy pidiendo que mientas», agregó. «Te estoy pidiendo que olvides. Es distinto». No supe qué responder. Él se fue a su casa y yo me quedé ahí un rato más, pensando: ¿en qué estaba metido? ¿Y por qué necesitaba que yo lo encubriera? Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos veía el portafolio abultado, escuchaba la frase «bajo mi responsabilidad» y me preguntaba si mi trabajo valía tanto como para hacerme cómplice de algo que no entendía. A la mañana siguiente todo volvió a ser normal. Ensayos, llamadas, coordinación de invitados, risas en el estudio. Como si nada hubiera pasado. Pero yo ya sabía que detrás de las cámaras había otra realidad, una que no salía al aire, una que Raúl Velasco manejaba con el mismo control con el que dirigía su programa. Y yo, sin quererlo, ya estaba adentro. Después de aquella noche con los 3 hombres del portafolio, intenté convencerme de que había sido algo aislado. Tal vez un favor personal, un asunto de negocios privado, algo que no era de mi incumbencia. Pero la vida tiene esa manía de no dejarte en paz cuando ya viste demasiado. Pasaron 2 semanas y todo parecía normal. Los ensayos del programa seguían su ritmo, los artistas iban y venían, Raúl seguía siendo el mismo hombre meticuloso de siempre. Yo cumplía con mis tareas sin hacer preguntas. Hasta que un lunes por la mañana llegó al estudio un cantante que yo no tenía registrado en ninguna lista. Me extrañó porque yo llevaba el control de todos los invitados. Cada nombre, cada horario, cada camerino asignado pasaba por mis manos. Pero este hombre no estaba en ningún lado. Era joven. Tendría unos 30 años, bien parecido, con ese aire de galán de telenovela, pero traía algo raro en la mirada. Parecía asustado. Entró acompañado por uno de los asistentes de Raúl, no por el equipo de producción normal. Lo llevaron directo a un camerino apartado, de los que casi no usábamos. Yo me acerqué al asistente cuando salió. «¿Quién es?» «No lo tengo en la lista», le dije tratando de sonar casual. El asistente, un muchacho joven que siempre había sido amable conmigo, me miró incómodo. «Órdenes del señor Velasco. Se presenta el domingo, pero no lo anotes. Él se encarga de todo». Ahí estaba otra vez esa frase. «No lo anotes». Como si escribir un nombre en una lista fuera peligroso. «Y su nombre al menos», insistí. «Ricardo Montiel», dijo el asistente en voz baja. «Pero aquí no es Ricardo Montiel. Aquí es otro nombre artístico que él te va a dar después». Me quedé parada en el pasillo sin entender nada. Un cantante con 2 nombres,
que no aparecía en listas, que llegaba escondido a un camerino apartado. Algo no cuadraba. Esa misma tarde, Raúl me llamó a su oficina. Entré y lo encontré revisando unos papeles con cara de cansancio. Patricia, siéntate, me dijo señalando la silla frente a su escritorio. Me senté con las manos sobre el regazo, nerviosa. Sé que eres observadora, comenzó. Y sé que te diste cuenta de que hoy llegó alguien que no estaba registrado. Asentí sin decir nada. Ese muchacho va a cantar el domingo. Su nombre artístico es Alan Reyes. Ese es el único nombre que debe aparecer en todos lados. Entendido. Entendido, respondí. Pero si me permite preguntar, ¿por qué tanto secreto? Raúl dejó los papeles sobre el escritorio y me miró directo a los ojos. Porque ese muchacho tiene problemas. Problemas del tipo que si no lo ayudamos, no llega vivo a fin de mes. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué tipo de problemas? Él dudó un momento, como calculando cuánto decirme. El tipo de problemas que uno tiene cuando le canta a la gente equivocada y esa gente no quiere que siga cantando. No necesité que me dijera más. En esos años ya se sabía que algunos artistas tenían vínculos peligrosos, que las amenazas eran reales, que desaparecer no era solo una frase dramática. ¿Y usted lo va a proteger presentándolo en su programa?, pregunté incrédula. Lo voy a proteger dándole visibilidad, corrigió. Cuando alguien es famoso, es más difícil que desaparezca sin que se note. Y si desaparece después de estar en mi programa, las preguntas van a llegar hasta mí. Y créeme, Patricia, hay gente que no quiere que esas preguntas lleguen hasta mí. Me recargué en el respaldo de la silla, procesando lo que acababa de escuchar. Raúl Velasco estaba usando su programa, su poder, su nombre, como escudo para personas amenazadas. No era un acto de caridad simple. Era un juego peligroso. Esa semana fue tensa. Ricardo Montiel, o Alan Reyes como debía llamarlo, se quedó prácticamente encerrado en el camerino. Yo le llevaba comida, café, lo que necesitara, siempre con discreción. Él casi no hablaba. Solo me daba las gracias con una sonrisa triste que no le llegaba a los ojos. Una tarde, mientras le llevaba un sándwich, se animó a hablarme. «Usted no sabe quién soy, ¿verdad?», me preguntó. «Sé que se llama Ricardo y que el domingo va a cantar», respondí. «Eso es todo lo que necesito saber». Él negó con la cabeza. «No necesita saber más. Tiene razón. Pero igual quiero que sepa que yo no hice nada malo. Solo estuve en el lugar equivocado, con la gente equivocada, y ahora estoy pagando por eso». Me senté un momento en la orilla del sillón del camerino. «¿Y el señor Velasco, cómo supo de usted?». Él miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie escuchara. Alguien habló con alguien, y ese alguien habló con él. No sé exactamente cómo funciona, pero me dijeron que si él me presentaba en su programa, me daban chance de irme del país después. Como si el programa fuera mi boleto de salida. Sentí un escalofrío. ¿Irse a dónde? No sé. A donde no me encuentren. Se quedó callado un momento. Usted cree que funcione, ¿verdad? Que después de que salga en televisión pueda tener una vida normal. No supe qué contestarle. ¿Qué le dice uno a alguien que está huyendo? Si el señor Velasco dice que va a ayudarlo, lo va a ayudar, fue lo único que se me ocurrió decir. El domingo llegó. El programa se grababa en vivo, como siempre. El estudio estaba lleno, las luces encendidas, la audiencia emocionada. Raúl conducía con esa naturalidad que lo caracterizaba, sonriendo, presentando artistas, haciendo que todo se viera fácil. Cuando llegó el turno de Alan Reyes, lo presentó como un talento nuevo, una promesa de la música romántica. Ricardo subió al escenario con traje impecable, micrófono en mano. Yo estaba detrás de cámaras, observando. Cantó una balada hermosa, con una voz limpia que llenó todo el estudio. La gente aplaudió con ganas. Raúl lo felicitó, le dio la mano, le deseó éxito. Todo parecía normal. Pero yo sabía que detrás de esas cámaras, ese muchacho no estaba celebrando un debut. Estaba despidiéndose. Después del programa, Raúl me llamó aparte. «Patricia, en un rato van a venir por él. Los mismos que vinieron la otra vez». «¿Y después?», pregunté. «Después ya no es mi problema», dijo con una frialdad que me sorprendió.
Mi trabajo era darle la oportunidad de ser visto. Lo demás depende de él y de la gente que lo está ayudando. Esa noche, efectivamente, llegaron los mismos hombres de traje oscuro. Se llevaron a Ricardo por una salida trasera. Nunca más lo vi. Semanas después busqué su nombre en revistas, en periódicos, en la radio. Nada. Alan Reyes tampoco volvió a aparecer. Era como si nunca hubiera existido. Le pregunté a Raúl qué había pasado con él. Me miró con esa expresión cansada que empezaba a conocerle. Se fue, Patricia. Está vivo y lejos. Eso es lo único que importa. ¿Y siempre funciona así?, me atreví a preguntar. No siempre, admitió. Pero cuando funciona, vale la pena. Ahí entendí que Ricardo no había sido el primero ni sería el último. Y que yo, sin quererlo, ya era parte de una red invisible que operaba desde las sombras de Televisa. Los meses siguientes confirmaron lo que ya sospechaba. Raúl Velasco no solo era el conductor más poderoso de la televisión mexicana. Era también un hombre que movía piezas en tableros que yo apenas comenzaba a entender. Y aunque nunca me explicó todo, poco a poco fui armando el rompecabezas. Había un patrón. Cada cierto tiempo llegaba alguien que no estaba en las listas. Siempre con la misma instrucción: no anotar nada. A veces eran cantantes, otras veces comediantes. Incluso una vez llegó una actriz joven que había desaparecido de las telenovelas sin explicación. Todos tenían esa misma mirada de Ricardo, miedo disfrazado de agradecimiento. Raúl nunca me daba detalles completos, pero yo escuchaba fragmentos de conversaciones, veía documentos que quedaban sobre su escritorio, notaba patrones. Entendí que había una red de personas que se dedicaban a sacar artistas de situaciones peligrosas. Y Raúl era una pieza clave porque su programa era la plataforma perfecta, masivo, respetado, intocable. Un día me atreví a preguntarle directamente. Fue después de una grabación especialmente larga. Estábamos solos en su oficina, él revisando contratos y yo organizando las carpetas de la semana siguiente. Señor Raúl, comencé con voz temblorosa. ¿Por qué lo hace? Usted ya tiene todo. Fama, dinero, respeto. ¿Por qué arriesgarse por gente que ni siquiera conoce? Se quitó los lentes y se frotó los ojos. Se veía cansado, más viejo de lo que realmente era. Porque puedo, Patricia, respondió simplemente. Yo tengo un micrófono que millones de personas escuchan. Tengo acceso a lugares donde otros no pueden entrar. Tengo un nombre que abre puertas. Si no uso eso para algo más que vender discos y hacer reír, entonces, ¿para qué sirve? Me sorprendió su respuesta. No esperaba esa honestidad. Pero es peligroso, insistí. Muy peligroso, confirmó. Por eso muy poca gente lo sabe. Y por eso necesito que tú sigas siendo discreta. Porque el día que esto se sepa públicamente, deja de funcionar. Y la gente que estoy ayudando deja de tener salida. Asentí, sintiendo el peso de lo que me estaba diciendo. No era solo que me pidiera guardar silencio. Me estaba haciendo responsable de vidas que dependían de ese silencio. Esa noche, de regreso a casa, pensé mucho en todo. Pensé en mis hijos, en mi trabajo, en lo que estaba arriesgando solo por estar ahí. Pero también pensé en Ricardo, en la actriz, en todos esos nombres que nunca volvieron a aparecer pero que seguían vivos en algún lugar gracias a que alguien se había arriesgado por ellos. Decidí quedarme. No porque fuera valiente, sino porque entendí que a veces uno no elige los momentos importantes de su vida. Simplemente te encuentras ahí, en medio de algo más grande que tú, y tienes que decidir si te haces a un lado o te quedas. Yo me quedé. Con el tiempo, Raúl empezó a confiar más en mí. Me daba instrucciones más específicas, me involucraba en más detalles. Aprendí códigos. Cuando me decía arregla el camerino 3, significaba que alguien llegaría esa noche y necesitaba estar listo. Cuando pedía café para 3 en su oficina, sabía que vendrían visitas que no debían registrarse. Me volví experta en borrar rastros, en no hacer preguntas, en moverme por los pasillos de Televisa como si fuera invisible. Y descubrí algo importante: no era la única. Había otros empleados, técnicos, asistentes, que también sabían. No hablábamos de ello abiertamente, pero nos reconocíamos con la mirada.
Éramos una red silenciosa que mantenía funcionando algo que oficialmente no existía. Todo cambió una noche de octubre. Recuerdo la fecha porque era el cumpleaños de mi hijo mayor y yo había prometido salir temprano. Pero Raúl me pidió quedarme. Patricia, esta noche es importante. Más que las otras veces, me dijo con una seriedad que no le había visto antes. ¿Qué tan importante?, pregunté. Del tipo que si sale mal, no solo se complica para mí, se complica para muchos. No entendí completamente, pero cancelé mis planes. Llamé a mi hijo, le expliqué que tenía que trabajar tarde, y me preparé para lo que viniera. Cerca de las 9 de la noche llegaron 4 personas. No los hombres de traje oscuro de siempre. Estos eran diferentes. 2 mujeres y 2 hombres, vestidos de forma normal, como gente que no quiere llamar la atención. Pero había algo en ellos, en su forma de moverse, que delataba tensión. Los recibí y los llevé a la oficina de Raúl. Esta vez él me pidió que me quedara en la sala de espera cercana, no en recepción. Por si necesito que entres rápido, me dijo. Me senté con un nudo en el estómago. A través de la puerta cerrada escuchaba voces, algunas alteradas. En un momento uno de los hombres levantó la voz. No podemos esperar más. Ya están haciendo preguntas. La voz de Raúl sonó firme. Pues que pregunten. Mientras no tengan pruebas, son solo rumores. Una de las mujeres habló entonces, con voz quebrada. Pero mi hermana ya no aparece. Han pasado 5 días. Si no la encontramos pronto. No terminó la frase, pero yo entendí. Alguien había desaparecido y estas personas buscaban ayuda desesperadamente. La reunión duró más de 2 horas. Cuando salieron, las 2 mujeres tenían los ojos rojos de llorar. Raúl las acompañó hasta la salida, les puso una mano en el hombro a cada una y les dijo algo que no alcancé a escuchar. Ellas asintieron y se fueron. Cuando regresó, lo vi más alterado de lo normal. Se aflojó la corbata, se sirvió un whisky de la botella que guardaba en su oficina y se dejó caer en el sillón. Patricia, ven, me llamó. Entré con cuidado. Siéntate. Me senté frente a él. Bebió un trago largo antes de hablar. Lo que vas a escuchar no puede salir de aquí. Ni con tu familia, ni con nadie. ¿Entendido? Entendido, señor Raúl. Hay una muchacha, cantante joven, que está desaparecida. La tiene gente peligrosa. Muy peligrosa. Esas personas que vinieron son su familia. Me están pidiendo que intervenga. ¿Y puede hacerlo?, pregunté con la voz pequeña. No lo sé, admitió. Esta vez no es como las otras. No es un artista huyendo. Es alguien que ya está en manos de quienes no deberían tenerla. Se frotó la cara con ambas manos. Pero tengo que intentarlo. Porque si no lo intento, esa muchacha no sale viva. Sentí que se me erizaba la piel. ¿Qué necesita que haga? Por ahora, nada. Pero si en los próximos días te pido cosas raras, hazlas sin preguntar. No va a haber tiempo para explicaciones. Asentí, sintiendo que entrábamos en territorio mucho más peligroso que todo lo anterior. Los siguientes 3 días fueron extraños. Raúl canceló compromisos, hizo llamadas encerrado en su oficina, recibió visitas a horas raras. Yo hacía mi trabajo normal, pero con los nervios de punta. El miércoles por la noche me pidió que me quedara de nuevo. Van a venir por la muchacha, me dijo. Si todo sale bien, la traen aquí. Necesito que prepares el camerino 3 y que te asegures de que nadie del equipo de limpieza entre esa noche. ¿La van a traer aquí? ¿A Televisa?, pregunté sorprendida. Es el único lugar donde no van a buscarla. Al menos no esta noche. Hice lo que me pidió. Preparé el camerino con ropa limpia, comida, agua. Cerré con llave y me quedé esperando en mi oficina. Pasada la medianoche escuché movimiento en los pasillos. Me asomé con cuidado. Vi a Raúl caminando rápido junto a uno de los hombres que había venido días antes. Entre ellos, sostenida de ambos brazos, venía una muchacha joven. Tendría unos 23 años, el cabello largo y despeinado, ropa arrugada, descalza. Tenía la mirada perdida, como si no estuviera realmente ahí. Me acerqué en silencio. Patricia, abre el camerino 3, ordenó Raúl sin detenerse.
Corrí adelante, saqué la llave y abrí la puerta. Entraron con la muchacha y la sentaron en el sillón con cuidado, como si fuera de cristal. Ella temblaba. No lloraba, pero temblaba. ¿Está herida?, pregunté. No físicamente, respondió el hombre que la acompañaba. Pero está en shock. No ha hablado desde que la sacamos. Raúl se arrodilló frente a ella. Mira, ya está segura. Nadie va a entrar aquí. Nadie sabe que estás aquí. ¿Me entiendes? Ella lo miró sin enfocar realmente. Raúl se levantó y me hizo una seña. Salimos los tres al pasillo, dejando la puerta entreabierta. ¿Qué pasó?, pregunté en voz baja. El hombre explicó. La tenían en una casa en Cuernavaca. Tardamos 4 días en ubicarla. Cuando llegamos, estaba sola, encerrada en un cuarto. Quien la tenía no estaba ahí en ese momento. Tuvimos suerte. ¿Y ahora?, insistí. Raúl respondió. Ahora se queda aquí esta noche. Mañana la vamos a mover a un lugar más seguro. Pero necesitaba sacarla de donde estaba inmediatamente. Me volteo a ver. Patricia, necesito que te quedes con ella. No la dejes sola. Si se asusta, si grita, si pasa algo, me llamas a este número. Me dio un papel con un teléfono escrito a mano. Pero no llames a seguridad de Televisa. A nadie de aquí. Solo a mí. Asentí, sintiendo el peso de lo que me estaba pidiendo. El hombre se despidió y se fue por donde había llegado. Raúl se quedó un momento más. Sé que esto es mucho pedir, me dijo. Si quieres, mañana te busco a alguien más y tú te vas a tu casa. Negué con la cabeza. Me quedo. Ella necesita ver una cara amiga, aunque no me conozca. Raúl me apretó el hombro con agradecimiento y se fue. Me quedé sola en el pasillo con la responsabilidad de cuidar a una muchacha que acababa de ser rescatada de quién sabe qué horror. Entré al camerino. Ella seguía sentada en el mismo lugar, mirando al piso. Me senté a su lado, sin invadir su espacio. Me llamo Patricia, le dije suavemente. Trabajo aquí. No tienes que hablar si no quieres, pero estoy aquí contigo. No respondió. Pasaron varios minutos en silencio. Luego, de pronto, comenzó a llorar. No con sollozos fuertes, sino con lágrimas silenciosas que le corrían por las mejillas. Le ofrecí un pañuelo. Lo tomó con manos temblorosas. ¿Quieres comer algo?, pregunté. Negó con la cabeza. Agua. Esta vez asintió. Le serví un vaso de agua y lo bebió despacio. Después de unos minutos, habló por primera vez. Su voz era apenas un susurro. Ya se fueron. Sí, respondí. Ya no están. Aquí está segura. ¿Seguro, seguro?, insistió, mirándome con ojos llenos de miedo. Seguro, afirmé, aunque por dentro yo misma no estaba completamente segura de nada. Ella se recargó en el respaldo del sillón y cerró los ojos. No sabía si iba a salir de ahí y murmuró. Pensé que me iban a matar. No supe qué decir. No hay palabras para eso. Solo me quedé sentada a su lado, acompañándola en silencio. Esa noche no dormí. Me quedé despierta cuidando a esa muchacha que ni siquiera conocía su nombre completo, pero que en ese momento dependía de mí. Y entendí algo más sobre Raúl Velasco. No solo movía influencias. Arriesgaba su nombre, su posición, su seguridad, por personas que el mundo había olvidado. Al amanecer, la muchacha finalmente se quedó dormida en el sillón del camerino. Yo aproveché para lavarme la cara en el baño cercano y prepararme para lo que viniera. A las 7 de la mañana llegó Raúl. Tocó suavemente antes de entrar. ¿Cómo pasó la noche?, preguntó en voz baja. Lloró un rato. Luego se durmió. No ha comido nada, reporté. Él se acercó a verla. Dormida se veía aún más joven, casi una niña. Pobre criatura, murmuró. Nadie debería pasar por esto. Se volvió hacia mí. Patricia, en 1 hora van a venir por ella. Gente de confianza. La van a llevar con su familia, pero primero a un lugar donde puedan atenderla como se debe. Después ya verán qué sigue. ¿Y los que la tenían?, pregunté. No van a buscarla. Raúl respiró hondo. Van a buscarla. Por eso no puede quedarse aquí mucho tiempo.
Pero tengo entendido que quien la tenía tiene otros problemas ahora. Problemas más grandes que una muchacha desaparecida. Eso nos da tiempo. No quise preguntar qué tipo de problemas. Había cosas que era mejor no saber. La muchacha despertó poco después. Al ver a Raúl se puso tensa. Tranquila, le dijo él con voz calmada. Yo soy Raúl Velasco. Tu familia me contactó para ayudarte. Ya estás fuera de donde estabas. Hoy te vamos a llevar con ellos. Ella lo miró con desconfianza. Mi mamá sabe dónde estoy. Tu mamá sabe que está segura. En unas horas van a estar juntas. Raúl le extendió una bolsa. Aquí hay ropa limpia. Hay un baño ahí atrás. Puedes asearte si quieres. Tómate tu tiempo. Ella tomó la bolsa y se metió al baño. Escuchamos correr el agua. Raúl y yo nos quedamos en el camerino esperando. ¿Esto pasa seguido?, me atreví a preguntar. ¿Rescates así? No tan seguido, respondió. Pero cuando pasa, es urgente. No hay tiempo para planes perfectos. Solo para actuar. ¿Y si algo sale mal? Él me miró con esos ojos cansados que ya le conocía. Si algo sale mal, Patricia, los que pagamos somos nosotros. Por eso necesito gente en quien confiar. Gente que entienda que esto no es un juego. Es vida o muerte. Sentí un escalofrío. Hasta ese momento no había dimensionado realmente el riesgo. Yo pensaba que solo era cuestión de discreción, de no decir nombres, de borrar registros. No había entendido que si las cosas salían mal, las consecuencias podían ser graves. Para todos. La muchacha salió del baño. Se veía un poco mejor, más limpia, aunque el miedo seguía en sus ojos. Se había puesto unos jeans y una blusa sencilla. Raúl le ofreció comida, pero ella solo aceptó un pan dulce que mordisqueó despacio. A las 8:30 tocaron a la puerta. 3 golpes suaves, luego 2 más. Era la señal. Raúl abrió. Entraron 2 mujeres que reconocí de la reunión anterior. Una de ellas era la hermana. Cuando la muchacha la vio, finalmente se quebró. Se abrazaron llorando, sin decir nada, solo sosteniéndose la una a la otra. La otra mujer le agradeció a Raúl con lágrimas en los ojos. No sé cómo pagarle esto, le dijo. No tienes que pagarme nada, respondió él. Solo llévala lejos. Y cuídala. Se despidieron rápido. No había tiempo para más. Las 3 salieron por la puerta trasera del edificio. Raúl y yo nos quedamos solos en el camerino vacío. Bueno, dijo él después de un silencio largo. Esto no pasó. Esto no pasó, repetí. Salimos del camerino. Él cerró con llave y me la dio. Guárdala. Y borra cualquier registro de que ese camerino se usó anoche. Esa mañana, mientras hacía mi trabajo normal, pensaba en todo lo que había vivido en menos de 24 horas. Había cuidado a una muchacha rescatada, había sido testigo de un momento que cambiaría su vida para siempre. Después del rescate de la muchacha, algo cambió en mí. Ya no podía ver a Raúl Velasco solo como mi jefe. Lo veía como alguien que cargaba un peso enorme, un peso que la mayoría de la gente nunca conocería. Y yo, sin buscarlo, me había convertido en parte de ese peso. Las semanas siguientes fueron tensas. Raúl estaba más serio de lo normal. Recibía llamadas que lo ponían nervioso. Tenía reuniones fuera de Televisa de las que regresaba callado. Yo no preguntaba, pero observaba. Y lo que observaba no me gustaba. Una tarde, mientras organizaba papeles en su oficina, encontré una nota doblada entre unos contratos. No era mi intención leerla, pero el encabezado llamó mi atención. No te metas más. Última advertencia. Sentí que el corazón se me aceleraba. Raúl entró justo en ese momento. Me vio con la nota en la mano. No se enojó. Solo suspiró, me la quitó con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio. Ya era hora de que vieras una, me dijo. ¿Recibe muchas de estas?, pregunté con voz temblorosa. Más de las que quisiera, admitió. Pero es parte del costo. Si quieres hacer algo que valga la pena, alguien va a tratar de detenerte. Y no le da miedo. Él se sentó en su silla y me miró directo. Claro que me da miedo, Patricia. Solo un tonto no tendría miedo. Pero el miedo no puede paralizarte.
Si me paralizo, la gente que necesita ayuda se queda sin opciones. Me senté frente a él sin que me lo pidiera. Señor Raúl, yo tengo hijos. Tengo una vida fuera de aquí. Si a usted le pasa algo por esto, ¿qué nos pasa a los que estamos cerca? Él asintió, entendiendo mi preocupación. Por eso trato de mantenerte lo más alejada posible de las partes realmente peligrosas. Pero sí, tienes razón en preocuparte. Y si en algún momento quieres salirte de esto, lo entiendo. No te voy a juzgar. Pensé en sus palabras. Pensé en mis hijos, en mi seguridad, en todo lo que podía perder. Pero también pensé en la muchacha que había cuidado esa noche, en Ricardo el cantante, en todos los que habían pasado por ahí buscando una salida. Me quedo, dije finalmente. Pero necesito que me prometa algo. ¿Qué? Que si las cosas se ponen realmente peligrosas, me lo va a decir, para que yo pueda proteger a mi familia. Te lo prometo, dijo sin dudar. Y cumplió esa promesa más de lo que yo hubiera querido. 2 semanas después, un viernes por la tarde, llegó a la oficina un hombre diferente a todos los que había visto antes. No venía de traje oscuro ni tampoco informal. Venía con uniforme. Un uniforme que reconocí, era comandante de policía. Raúl me pidió que saliera de la oficina, pero dejó la puerta entreabierta. Desde mi escritorio podía escuchar la conversación. El comandante no levantaba la voz, pero su tono era amenazante. Mire, Velasco, usted es un hombre importante. Todos lo respetamos. Pero hay líneas que no se cruzan. ¿Y qué línea crucé?, preguntó Raúl con calma fingida. La de meterse donde no le corresponde. La muchacha que sacaron de Cuernavaca era propiedad de gente importante. No tenía por qué estar en su programa, ni en su edificio, ni bajo su protección. Propiedad, dijo. Esa palabra me revolvió el estómago. Raúl respondió con frialdad. En mi programa no hay propiedad. Hay artistas, hay talento, hay personas. Y si alguien necesita ayuda, yo decido si la ayudo o no. El comandante se rió, pero no era risa de humor. Era risa de advertencia. Usted no decide nada, Velasco. Usted solo cree que decide. Pero si sigue así, va a descubrir que hay decisiones que se toman sin preguntarle. Se hizo un silencio pesado. Luego escuché pasos acercándose a la puerta. El comandante salió sin mirarme. Raúl se quedó dentro, solo. Esperé unos minutos antes de entrar. Entré a la oficina y encontré a Raúl sentado con la cabeza entre las manos. Nunca lo había visto así. Siempre lo conocí como un hombre firme, controlado, inquebrantable. Pero en ese momento se veía vencido. Me acerqué despacio. Señor Raúl, llamé suavemente. Levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, no de llanto, sino de cansancio acumulado. Ya lo escuchaste, dijo. Ya saben todo. Ya no hay forma de ocultarlo. ¿Qué va a hacer?, pregunté sentándome frente a él. No lo sé, Patricia. Honestamente, no lo sé. Se recargó en el respaldo de su silla. Siempre supe que esto podía pasar, que tarde o temprano alguien iba a venir a cobrar. Pero pensé que tendría más tiempo. ¿Tiempo para qué? Para sacar a más gente, para hacer más diferencia. Se frotó la cara. Suena ridículo, ¿verdad? Como si fuera un héroe de película. Pero la verdad es más simple. Solo soy un hombre que tiene un micrófono y decidió usarlo para algo más que entretener. Me quedé callada un momento, procesando todo. ¿Y ahora qué sigue? Ahora tengo que decidir si me detengo o si sigo. Si me detengo, me quedo tranquilo, seguro, pero sabiendo que pude hacer más. Si sigo, pongo en riesgo todo, mi carrera, mi programa, mi vida, y la de quienes están cerca de mí. Me miró directamente. Por eso te pregunto otra vez, Patricia, ¿estás dispuesta a seguir en esto? Porque las cosas ya no van a ser como antes. Ya nos tienen ubicados. Ya saben quiénes somos. Respiré hondo. Pensé en mis hijos, en lo que les diría si algo me pasaba. Pero también pensé en todas las personas que habían pasado por esos pasillos buscando una oportunidad de vivir. Me quedo, dije con voz firme, pero con una condición. ¿Cuál?
Que si en algún momento usted ve que estoy en peligro real, me lo dice y me saca. No quiero ser heroína. Quiero ayudar, pero también quiero volver a casa con mis hijos. Raúl asintió. Es justo. Y te prometo que si veo que las cosas se ponen demasiado feas, te saco antes de que te pase algo. Extendió la mano. Yo la estreché. Fue un pacto silencioso, de esos que no se escriben pero que se cumplen. Los días siguientes fueron extraños. El programa seguía grabándose con normalidad. Las cámaras, las luces, los artistas, todo igual. Pero detrás de escena había una tensión que solo nosotros sentíamos. Raúl seguía recibiendo llamadas amenazantes. Yo seguía borrando registros, coordinando movimientos discretos. Una noche, después de una grabación, me quedé ordenando papeles. Escuché ruidos afuera de mi oficina. No eran los ruidos normales de la gente saliendo. Eran pasos lentos, calculados. Me asomé con cuidado. Vi a 2 hombres caminando por el pasillo, mirando puertas, revisando oficinas. No eran de seguridad de Televisa. No traían identificación visible. Me escondí detrás de mi escritorio con el corazón latiendo fuerte. Escuché cómo probaban la puerta de la oficina de Raúl, que estaba cerrada con llave. Uno de ellos murmuró algo que no alcancé a entender. Luego se fueron. Esperé varios minutos antes de salir. Llamé a Raúl inmediatamente. Le conté lo que había visto. Él se quedó callado un momento largo. Patricia, mañana no vayas a trabajar, me dijo finalmente. ¿Qué? ¿Por qué? Porque necesito asegurarme de que estés bien. Y necesito tiempo para mover algunas cosas. Señor Raúl, si usted se queda, yo me quedo, insistí. No es tu decisión esta vez, respondió con firmeza. Es una orden. Mañana te quedas en tu casa. Pasado mañana hablamos. Colgó antes de que pudiera protestar. Esa noche no dormí. Pensaba en todo lo que había pasado, en todo lo que había visto. Y por primera vez desde que empecé a trabajar con él, tuve miedo real. No miedo de perder mi trabajo. Miedo de perder la vida. Al día siguiente me quedé en casa como Raúl me lo ordenó. Intenté hacer cosas normales, limpiar, cocinar, ayudar a mis hijos con su tarea. Pero mi mente estaba en Televisa, preguntándome qué estaría pasando, si Raúl estaría bien, si esos hombres habrían regresado. A media tarde sonó el teléfono. Era Raúl. ¿Todo bien por allá?, me preguntó. Sí, señor Raúl. ¿Y por allá? Digamos que tuvimos visitas. Pero todo está controlado. Su tono no sonaba controlado. Sonaba cansado, preocupado. ¿Puedo regresar mañana? Sí, pero necesito que llegues temprano. Hay cosas que tenemos que mover antes de que empiece el día normal. Colgamos. Esa noche intenté dormir, pero no pude. Seguía viendo en mi mente a esos 2 hombres caminando por los pasillos, buscando algo. O a alguien. Al día siguiente llegué a Televisa antes de las 7 de la mañana. El edificio estaba casi vacío. Solo el personal de limpieza y algunos técnicos preparando equipos. Fui directo a la oficina de Raúl. Lo encontré revisando documentos con expresión seria. Buenos días, saludé. Buenos días, Patricia. Cierra la puerta. Cerré y me senté frente a él. ¿Qué pasó ayer? Suspiró. Vinieron a buscar archivos. Querían registros de invitados, listas de camerinos usados, llamadas realizadas. Todo lo que pudiera conectarme con la gente que he ayudado. Sentí que se me helaba la sangre. Y los encontraron. Encontraron lo que yo quise que encontraran. Archivos limpios, todo en orden, nada sospechoso. Porque tú hiciste bien tu trabajo, Patricia. Todo lo importante ya no está aquí. ¿Dónde está? En lugares seguros, con gente de confianza. Se recargó en su silla. Pero ahora viene lo difícil. Tengo que decidir si bajo la intensidad de lo que hago o si sigo igual. Y si sigo, tengo que hacerlo con más cuidado que antes. ¿Qué decidió? Decidí que no voy a detenerme, pero sí voy a cambiar la forma. Ya no puedo traer gente aquí tan seguido. Ya no puedo usar el mismo patrón. Tengo que ser más impredecible. Me miró fijo.
Y voy a necesitar más ayuda. La que necesite, respondí sin pensarlo. Él sonrió apenas. Sabía que ibas a decir eso. Por eso confío en ti. Se levantó y caminó hacia la ventana. Patricia, lo que viene no va a ser fácil. Va a haber más presión, más amenazas, más miedo. Pero también va a haber más personas salvadas. ¿Estás lista? Estoy lista, afirmé, aunque por dentro temblaba. Los siguientes meses fueron los más intensos de mi vida. Raúl implementó nuevos sistemas. Ya no usábamos los mismos camerinos. Ya no llegaban las personas de noche. Ahora llegaban mezcladas con el público, con los técnicos, disfrazadas de gente normal. Yo aprendí nuevos códigos. Cuando Raúl decía "la señora del café necesita más azúcar", significaba que había alguien esperando en cierto lugar. Cuando pedía revisar la iluminación del Foro 2, era señal de que debíamos mover a alguien rápido. Nos volvimos expertos en comunicarnos sin palabras, en movernos sin llamar la atención. Pero la presión seguía aumentando. Las amenazas no paraban. Un día encontraron el coche de Raúl con las llantas ponchadas. Otra vez alguien dejó un sobre con fotos de su familia. No hacía falta escribir nada. El mensaje era claro: sabemos dónde están. Una noche, después de una grabación particularmente tensa, Raúl me llamó a su oficina. Se veía más viejo, más cansado que nunca. Patricia, necesito que sepas algo, comenzó. Si algo me pasa, todo lo que hemos hecho tiene que continuar. Hay otra gente involucrada. No estoy solo en esto. Pero tú eres pieza clave. No diga eso, señor Raúl. No le va a pasar nada. Todos somos mortales, Patricia. Y en este negocio, algunos más que otros. Abrió un cajón y sacó un sobre. Aquí están números de contacto. Gente de confianza. Si algo me pasa, tú sabes qué hacer. Tomé el sobre con manos temblorosas. No quiero pensar en eso. Yo tampoco quiero, admitió Raúl. Pero tenemos que estar preparados. Esta guerra no la empecé yo, pero sí decidí pelearla. Y las guerras tienen bajas. Se quedó callado un momento. Lo que me reconforta es saber que si mañana ya no estoy, el trabajo continúa. Porque no se trata de mí. Se trata de toda la gente que necesita ayuda. Guardé el sobre en mi bolsa. ¿Puedo preguntarle algo? Lo que quieras. ¿Por qué usted? Hay otros hombres poderosos en la televisión, en la política, en todos lados. ¿Por qué usted decidió cargar con esto? Raúl se quedó pensando antes de responder. Porque vi algo que no pude ignorar, dijo finalmente. Hace años, cuando apenas empezaba Siempre en Domingo, vino a verme una señora. Era madre de un cantante que había sido amenazado. Me rogó que lo pusiera en el programa, que le diera visibilidad, porque decía que era su única forma de protegerlo. Yo no entendía que tenía que ver mi programa con su seguridad. Pero ella me explicó: cuando alguien es conocido, cuando todo mundo sabe quién es más difícil hacerlo desaparecer sin que haya escándalo. Y la gente que amenaza prefiere trabajar en silencio. Lo presenté en el programa. Y funcionó. El muchacho pudo seguir con su carrera. Años después me encontré a esa señora en la calle. Me abrazó llorando, agradeciéndome por haberle salvado la vida a su hijo. Y ahí entendí el poder que tenía. No solo para entretener, sino para proteger. Me quedé en silencio procesando sus palabras. Desde entonces, continuó, cada vez que alguien viene a pedirme ayuda, pienso en esa señora. Y en todas las madres que no tienen a quién recurrir. Y si yo puedo hacer algo, aunque sea peligroso, lo hago. Pero el precio es muy alto, dije. El precio de no hacer nada es más alto, respondió. El precio de quedarse callado, de mirar para otro lado, de decir, no es mi problema. Ese precio lo pagas en la conciencia. Y créeme, Patricia, eso pesa más que cualquier amenaza. Esa conversación se me quedó grabada para siempre. Porque ahí entendí completamente quién era Raúl Velasco. No era el hombre arrogante que muchos creían. No era el tirano de la televisión que pintaban en los chismes. Era un hombre que había decidido usar su poder para algo más grande que él mismo. Y estaba pagando el precio por esa decisión. Las semanas siguientes fueron relativamente tranquilas.
No hubo incidentes mayores. Raúl seguía recibiendo amenazas, pero nada que no hubiera recibido antes. Yo empecé a relajarme un poco, pensando que tal vez lo peor había pasado. Pero estaba equivocada. Un martes por la tarde, mientras coordinaba los ensayos del programa, vi llegar a un hombre que no reconocí. No traía pinta de artista ni de técnico. Traía pinta de alguien importante. Venía acompañado de 2 guardaespaldas. Se dirigió directo a la oficina de Raúl sin anunciarse. Yo intenté detenerlo. Disculpe, ¿tiene cita con el señor Velasco? Me miró con desdén. Él me va a recibir aunque no tenga cita. Entró sin tocar. Los guardaespaldas se quedaron afuera, junto a la puerta, bloqueando cualquier entrada. Intenté escuchar la conversación, pero hablaban demasiado bajo. Solo alcanzaba a captar palabras sueltas: dinero, nombres, consecuencias. Después de 20 minutos, el hombre salió. Pasó junto a mí sin mirarme. Sus guardaespaldas lo siguieron. Esperé unos minutos antes de entrar a la oficina de Raúl. Lo encontré de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Tenía los puños apretados. «Señor Raúl», llamé con cuidado. No se volteó. «Acaba de pasar algo que temía», dijo con voz controlada pero tensa. «Me dieron un ultimátum». «¿Qué tipo de ultimátum?» «Del tipo que no deja opciones. O me detengo completamente, o las consecuencias van a ser graves. No solo para mí, para mi familia, para la gente que trabaja conmigo, para ti». Sentí que las piernas se me aflojaban. ¿Y qué va a hacer? Raúl finalmente se volteó. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y cansancio. «No lo sé, Patricia. Por primera vez en mucho tiempo, no lo sé». Se sentó en su silla y se cubrió la cara con las manos. «Toda mi vida he tomado decisiones difíciles. He sabido qué hacer en cada momento. Pero esto es diferente». Me senté frente a él. ¿Qué le dijeron exactamente? Que tengo una semana para detener todas mis actividades extraoficiales. Que ya saben quiénes son las personas que he ayudado. Que tienen nombres, direcciones, fotografías. Y que si no me detengo, van a ir tras ellos. Uno por uno. Sentí que se me revolvía el estómago. Pero eso significa que todo lo que hemos hecho no sirvió de nada, completó. Peor aún, que pusimos en más peligro a la gente que intentamos salvar. El silencio que siguió fue pesado, doloroso. «¿Y si les hace caso?», pregunté. «Si se detiene. Entonces ganan ellos. Y todos los que vengan después buscando ayuda se quedan sin opciones. ¿Sabes cuántas llamadas recibo a la semana, Patricia? ¿Cuántas personas desesperadas buscan una salida?». «Muchas», respondí en voz baja. «Demasiadas. Y si yo me rindo, ¿quién les va a ayudar?». Se recargó en su silla. «Pero si no me rindo, pongo en peligro a todos los que ya ayudé. Es una trampa perfecta». Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente me atreví a hablar. «Señor Raúl, usted siempre me ha dicho que hay precios que vale la pena pagar. Pero también me dijo que no quería que yo arriesgara a mi familia. Tal vez es momento de retirarse. No es rendirse, es proteger lo que ya se logró». Él me miró con una mezcla de agradecimiento y tristeza. «Eres sabia, Patricia, más sabia que yo». Respiró hondo. «Déjame pensarlo. No voy a tomar una decisión apresurada. Pero tienes razón en algo. Hay un punto donde la valentía se convierte en terquedad. Y la terquedad mata». Los siguientes días fueron angustiantes. Raúl seguía con su trabajo normal en el programa, pero se notaba distraído, preocupado. Yo intentaba mantener todo funcionando, pero también estaba asustada. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que llegaba alguien no anunciado, sentía que era el momento en que todo explotaría. El viernes de esa semana, Raúl me llamó temprano a su oficina. Cuando entré, vi que había 2 personas con él. Una mujer mayor y un hombre de traje. Los reconocí, eran parte de la red que ayudaba a mover gente. «Patricia, siéntate», me dijo Raúl. «Tengo algo que decirte». Me senté, preparándome para lo peor. «Tomé una decisión», continuó.
Voy a detener las operaciones. Al menos por un tiempo. No puedo seguir poniendo en riesgo a toda esta gente. La mujer mayor habló entonces. No fue una decisión fácil, pero es la correcta. Ya movimos a las personas más vulnerables a lugares seguros. Los demás van a tener que esperar a que las cosas se enfríen. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. El hombre de traje respondió, no lo sabemos. Meses, tal vez años. Depende de cómo se muevan las piezas del otro lado. Raúl agregó, mientras tanto, el programa continúa normal. Nada cambia en la superficie, pero por debajo, todo se detiene. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Alivio porque el peligro inmediato disminuía. Frustración porque sabía cuánta gente se quedaría sin ayuda. ¿Y la gente que llame?, pregunté. Los vamos a referir con otros contactos, explicó la mujer. La red es más grande que nosotros. Hay otras personas que pueden ayudar. Raúl se levantó y caminó hacia la ventana. Lo que más me duele es sentir que perdí, que ellos ganaron. No perdió, dijo la mujer con firmeza. Salvó vidas. Muchas vidas. Y eso no se pierde. Eso se queda. Esas palabras parecieron darle algo de consuelo. Se volteó hacia nosotros. Tienen razón. No puedo cambiar lo que hice. Solo puedo decidir qué hago de aquí en adelante. Y por ahora, lo que hago es proteger lo que ya se logró. Después de esa reunión, todo cambió. El ritmo frenético de las últimas semanas se detuvo. Ya no había llamadas secretas, ni visitas nocturnas, ni códigos escondidos. Siempre en domingo seguía siendo el programa más visto del país, pero detrás de cámaras, el silencio era ensordecedor. Raúl se sumergió en el trabajo normal con una intensidad renovada. Era como si quisiera llenar el vacío de lo que había dejado de hacer. Los ensayos eran más largos, las producciones más elaboradas, todo tenía que ser perfecto. Pero yo lo conocía. Sabía que esa perfección era su forma de lidiar con la culpa. Una tarde, mientras revisábamos el programa de la siguiente semana, me dijo algo que nunca olvidaré. Patricia, ¿sabes cuál es el castigo más cruel para alguien que puede ayudar? Negué con la cabeza. Obligarlo a no hacerlo. Obligarlo a quedarse callado mientras ve que otros sufren. Eso es peor que cualquier amenaza física. Pero usted sigue ayudando, intenté consolarlo. A través del programa, de los artistas que presenta, de las oportunidades que da. No es lo mismo, respondió con tristeza. Dar oportunidades es importante, pero salvar vidas es otra cosa. Y yo ya probé ese sabor. Es difícil conformarse con menos. Pasaron semanas. La tensión disminuyó gradualmente. Las amenazas se espaciaron. Parecía que el ultimátum había funcionado. Quien había presionado a Raúl aparentemente estaba satisfecho con que se hubiera detenido. Pero yo sabía que dentro de él, la lucha continuaba. Un día llegó una llamada. Era diferente a todas las que había recibido antes. Una voz de mujer, joven, desesperada. Yo atendí. Necesito hablar con el señor Velasco. Es urgente. Es de vida o muerte. Escuché esas palabras demasiadas veces para no tomarlas en serio. El señor Velasco ya no puede ayudar en ese tipo de situaciones, respondí siguiendo las instrucciones que nos habían dado. Pero puedo darle otros contactos. No entiende, insistió la voz. Solo él puede ayudarme. Solo él tiene el alcance que necesito. Mi hermano es músico. Lo están amenazando. Si no hace algo público pronto, lo van a matar. Sentí que el corazón se me encogía. Déjeme su número. Voy a ver qué puedo hacer. Anoté sus datos y colgué. Me quedé un rato con el papel en la mano, debatiendo si decirle a Raúl o no. Finalmente decidí que tenía que saberlo. Entré a su oficina. Señor Raúl, llegó una llamada. Le conté todo. Él escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. Cuando terminé, se quedó mirando el escritorio. No puedo, dijo finalmente. Prometí que no lo haría más. Lo sé, respondí. Solo quería que supiera. Me di la vuelta para salir, pero su voz me detuvo. Espera. Me volteé. Él estaba de pie,
con ese brillo en los ojos que yo conocía. El brillo de alguien que acababa de tomar una decisión. Dame el número. Señor Raúl, pensé que... Yo también lo pensé. Pero hay cosas que no se pueden dejar pasar. Si alguien viene específicamente a buscarme, si cree que solo yo puedo ayudar, entonces tengo que intentarlo. Aunque sea una última vez. Le di el papel con el número. Él lo guardó en su bolsillo. No le digas a nadie de esto, Patricia, ni a la gente de la red. Esto lo hago por mi cuenta. ¿Y si las consecuencias? Las consecuencias las asumo yo. Tú no tienes nada que ver. Salí de su oficina con un mal presentimiento. Sabía que Raúl acababa de cruzar de nuevo la línea que había prometido no cruzar. Y sabía que esta vez, las consecuencias podrían ser peores. Esa noche llamó a la muchacha. Yo no escuché la conversación completa, pero después me contó lo esencial. El hermano era un músico norteño que había escrito una canción que molestó a la gente equivocada. Nada explícito, pero con suficientes referencias como para que ciertos grupos se sintieran aludidos. Lo habían amenazado, le habían destruido su equipo, le habían dicho que si seguía tocando, lo mataban. Lo voy a presentar en el programa, decidió Raúl. El domingo. En vivo. Que cante esa canción que tanto molestó. Intenté disuadirlo. Señor Raúl, esto es exactamente lo que le pidieron que no hiciera. Si lo hace, van a cumplir sus amenazas. Él levantó la vista hacia mí con una calma que me asustó más que cualquier enojo. Patricia, si no hago nada, ese muchacho muere en silencio y nadie se entera. Si lo presento, al menos tiene una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De que lo maten después del programa en lugar de antes. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía, pero estaba asustada. Raúl se levantó y caminó hacia mí. Puso sus manos sobre mis hombros. Entiendo tu miedo. Lo comparto. Pero hay un principio que no puedo traicionar. Si alguien me pide ayuda y está en mi poder dársela, no puedo voltear la cara. Pero le prometió a la red que se detendría. Les prometí que detendría las operaciones organizadas. Esto no es una operación. Es un acto individual. Una decisión personal. Soltó mis hombros y volvió a su escritorio. Y si me pasa algo por esto, al menos me pasa haciendo lo correcto. No hubo forma de hacerlo cambiar de opinión. El músico llegó el viernes para los ensayos. Era un muchacho de unos 25 años, delgado, nervioso, con una guitarra gastada y ojos que no paraban de mirar hacia todos lados. Su hermana lo acompañaba. Ella fue quien había llamado. Cuando vio a Raúl, se le salieron las lágrimas. Gracias. No sabe cuánto significa esto. Raúl simplemente asintió. Vas a cantar el domingo. Esa canción que escribiste. Sin cambiarle ni una palabra. Entendido. El muchacho tragó saliva. ¿Estás seguro? La canción es la razón por la que... Es la razón por la que estás aquí, interrumpió Raúl. Y es la razón por la que vas a salir de esto. Los ensayos fueron tensos. El muchacho tenía buena voz, pero estaba tan nervioso que se equivocaba constantemente. Raúl fue paciente con él, más de lo que yo le había visto con otros artistas. Tranquilo, le decía. El domingo solo piensa en la música. Lo demás no importa. Yo coordinaba todo como siempre, pero con un nudo en el estómago que no se iba. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que alguien preguntaba por el invitado especial, sentía que algo malo estaba por pasar. El sábado por la noche no pude dormir. Pensaba en todas las formas en que esto podía salir mal. Pensaba en Raúl, en el muchacho, en mí misma. El domingo llegó. El estudio estaba lleno como siempre. Las cámaras listas, las luces encendidas, el público emocionado. Nadie sabía lo que realmente estaba pasando detrás de ese escenario. El programa comenzó normal. Raúl conducía con su profesionalismo de siempre, sonriendo, presentando artistas, haciendo chistes. Pero yo veía la tensión en sus hombros, en la forma como apretaba el micrófono. Cuando llegó el turno del músico norteño, lo presentó simplemente, un talento nuevo que viene a compartir su música con ustedes. El muchacho subió al escenario. Temblaba visiblemente. Raúl se acercó a él,
Le puso una mano en el hombro y le susurró algo al oído. El muchacho asintió, respiró hondo y comenzó a tocar. La canción era hermosa. Una balada norteña con letra potente sobre la injusticia, sobre el miedo, sobre la esperanza. En cada verso había referencias veladas a violencia, a poder corrupto, a gente que desaparece. Cualquiera que supiera leer entre líneas entendía de qué hablaba. Y muchos sabían. El público aplaudió. Algunos con genuino entusiasmo, otros porque Raúl les había enseñado a aplaudir. Pero yo, desde mi posición detrás de cámaras, veía algo más. Veía caras en el público que no aplaudían. Caras serias, duras, que miraban al muchacho con algo que no era admiración. Cuando terminó el programa, Raúl despidió al músico rápido. Vete inmediatamente. No te quedes a saludar a nadie. Tu hermana te está esperando afuera. Hay un coche que los va a llevar. El muchacho quiso agradecer, pero Raúl lo empujó suavemente. No hay tiempo. Vete. Ahora. El muchacho se fue corriendo. Yo me quedé ayudando a cerrar el programa, guardando papeles, coordinando la salida del público. Todo parecía normal. Pero cuando el estudio se vació y solo quedamos el equipo técnico, sentí que algo no estaba bien. Raúl seguía en su camerino. Fui a buscarlo. Toqué la puerta. Señor Raúl, ¿todo bien? Pasa, Patricia. Entré. Estaba sentado frente al espejo, todavía con el maquillaje puesto, mirando su propio reflejo. Ya se fue el muchacho, reporté. Lo vi salir hace rato. Bien, dijo sin voltear. Bien. Se quedó callado un momento. Patricia, ¿tú crees que hice lo correcto? La pregunta me tomó por sorpresa. Usted siempre hace lo que cree correcto, respondí. No te pregunté eso. Te pregunté si crees que fue lo correcto. Me senté en el sillón junto a él. Creo que le dio una oportunidad a alguien que no la tenía. Si eso es correcto o no, solo el tiempo lo dirá. Él asintió lentamente. El tiempo, repitió. Ojalá tengamos suficiente tiempo para verlo. Esa frase me heló la sangre. ¿Por qué dice eso? Porque hoy crucé la línea otra vez. Y esta vez lo hice públicamente, en vivo, frente a millones de personas. Ya no hay forma de negarlo. Ya no puedo decir que me detuve. Se levantó y comenzó a quitarse el maquillaje con una toalla. Sea lo que sea que venga ahora, lo voy a enfrentar. Pero quiero que sepas algo, Patricia. Si algo me pasa, tú no tuviste nada que ver. Yo tomé esta decisión solo. Entendido. No me puede dejar afuera ahora, protesté. Yo estuve en todo esto desde el principio. Y por eso mismo te quiero afuera del final, respondió con firmeza. Tú tienes hijos. Tienes una vida. Yo ya viví la mía como quise. Hice lo que tenía que hacer. Pero tú mereces seguir adelante sin cargar con mis decisiones. No supe qué responder. Tenía un nudo en la garganta. Salimos juntos del estudio. El estacionamiento estaba casi vacío. Raúl caminaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero yo notaba cómo miraba a su alrededor, cómo calculaba cada sombra, cada movimiento. Llegamos a su auto. Nos vemos mañana, Patricia. Señor Raúl. Nos vemos mañana, repitió con una sonrisa triste. Se subió a su auto y se fue. Yo me quedé parada en el estacionamiento con un mal presentimiento que no me dejaba. Esa noche tampoco pude dormir. Esperaba una llamada, una noticia, algo. Pero no pasó nada. El lunes llegué a Televisa temprano. Raúl ya estaba en su oficina, trabajando como siempre. Buenos días, saludó normal. Buenos días, respondí aliviada. Todo bien. Todo tranquilo, dijo. Tal vez exageré. Tal vez no les importó tanto como pensé. Quise creerle. Quise pensar que todo había salido bien, que el muchacho estaba a salvo, que no habría consecuencias. Pero algo en mi interior me decía que la calma era engañosa. Pasó una semana. Luego 2. No pasó nada fuera de lo normal. El programa seguía grabándose, los artistas iban y venían, todo fluía como siempre. Raúl parecía más relajado. Yo empecé a bajar la guardia. Fue un error. Un martes por la tarde,
3 semanas después del programa con el músico norteño, llegó una llamada a mi escritorio. Era una voz que no reconocí. La asistente de Raúl Velasco. Sí, ella habla. Dígale que el favor que hizo tiene precio. Y que el precio se cobra esta semana. Antes de que pudiera preguntar algo, colgaron. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Corrí a la oficina de Raúl. Entré sin tocar. Señor Raúl, acaban de llamar. Dijeron que el favor tiene precio y que se cobra esta semana. Él levantó la vista de sus papeles. No se veía sorprendido. Se veía resignado. Ya era hora, murmuró. ¿Qué vamos a hacer? Mi voz sonó más aguda de lo normal. Tú no vas a hacer nada, respondió. Yo voy a esperar. Y cuando vengan, voy a enfrentarlos. No puede hacer eso solo. Raúl se levantó y caminó hacia mí. Me tomó de las manos con una suavidad que me sorprendió. Patricia, has estado conmigo en todo esto. Has sido más que una asistente. Has sido mi cómplice, mi confidente, mi apoyo. Pero esto que viene ahora, esto lo tengo que enfrentar solo. Pero... No hay peros. Si tú estás presente cuando vengan a cobrar, te conviertes en parte de la cuenta. Y yo no voy a permitir eso. Soltó mis manos y regresó a su escritorio. A partir de mañana, te vas a tomar unos días libres. ¿Qué? No. No me voy a ir justo ahora. No es una sugerencia. Es una orden. Su tono era firme pero no enojado. Vas a ir a tu casa, vas a estar con tus hijos, y vas a esperar a que yo te llame. Si pasan 3 días y no te llamo, vas a hacer lo que te indiqué en ese sobre que te di hace tiempo. ¿Recuerdas? Asentí con lágrimas en los ojos. El sobre con los contactos. Exacto. Esa gente va a saber qué hacer. Va a continuar el trabajo. Pero tú no vas a estar aquí cuando vengan por mí. No puedo dejarlo solo, señor Raúl. Mi voz se quebró. No me dejas solo. Me dejas tranquilo sabiendo que estás a salvo. Se quitó los lentes y se frotó los ojos. Por favor, Patricia. Si algo me importa en todo esto, es que la gente que confió en mí esté bien. Y tú eres parte de esa gente. Salí de su oficina llorando. Recogí mis cosas, saludé a algunos compañeros que me miraron extrañados, y me fui de Televisa sin voltear atrás. Esa noche en mi casa no pude hacer otra cosa más que esperar junto al teléfono. El miércoles pasó sin noticias. El jueves tampoco. El viernes por la mañana sonó el teléfono. Era una compañera de Televisa. Patricia, ¿no has oído? ¿Oído qué? Mi corazón latía a 1000. El señor Velasco no vino hoy. Tampoco ayer. Nadie sabe dónde está. Hay mucho revuelo aquí. La producción del programa está detenida. Colgué y marqué al número personal de Raúl. Nadie contestó. Marqué una y otra vez. Nada. Saqué el sobre que me había dado. Dentro había varios números de contacto. Marqué al primero. ¿Quién habla?, contestó una voz masculina. Soy Patricia, la asistente de Raúl Velasco. Él me dio este número. No aparece desde hace 2 días. Hubo un silencio. Ya sabemos. Estamos moviéndonos. No hables de esto con nadie. Te vamos a llamar cuando sepamos algo. Y colgó. Pasaron las horas más largas de mi vida. No podía comer, no podía dormir. Mis hijos me preguntaban qué pasaba, pero yo no sabía qué decirles. El sábado por la noche, finalmente sonó el teléfono otra vez. Era la voz de la mujer mayor que había conocido en las reuniones. Patricia, necesito que vengas a una dirección. Es importante. ¿Está bien el señor Raúl? ¿Dónde está? Ven, te voy a explicar todo en persona. Me dio una dirección en una colonia que no conocía. Tomé un taxi y llegué a una casa modesta. Toqué la puerta. La mujer mayor abrió. Su cara estaba seria, cansada. Pasa. Entré a una sala simple. Había otras 3 personas ahí, todas con caras sombrías. ¿Dónde está?, pregunté inmediatamente. Raúl está vivo, dijo la mujer. Pero está escondido.
Vinieron por él el miércoles por la noche. A su casa. Lo estaban esperando. Tuvo suerte de que alguien le avisó a tiempo. Pudo salir por la parte de atrás. Sentí que las piernas se me aflojaban. ¿Y ahora dónde está? En un lugar seguro. Fuera de la ciudad. No te puedo decir dónde exactamente. Es por tu seguridad y la de él. Uno de los hombres agregó: lo que pasó el domingo con el músico fue la gota que derramó el vaso. Ya no podían dejarlo seguir. El mensaje fue claro: o se detiene definitivamente o lo detienen ellos. Y se va a detener. Mi voz sonaba pequeña. La mujer negó con la cabeza. Conoces a Raúl. No se va a detener. Pero sí va a cambiar su forma de operar. Ya no puede ser tan visible. Ya no puede usar su programa de la misma manera. Me senté en el sillón, procesando toda la información. ¿Y el programa? Siempre en domingo. El programa continúa, explicó la mujer. Raúl va a regresar. Pero va a tener que ser más cuidadoso. Ya no puede hacer las cosas tan abiertamente como antes. Y tú, Patricia, tienes que decidir si sigues con él o si es momento de alejarte. La miré sorprendida. Alejarme. Nadie te va a juzgar si decides que ya fue suficiente. Esto se ha vuelto muy peligroso. Tu familia te necesita. Tienes derecho a protegerte. Me quedé callada, pensando. Pensé en mis hijos, en mi vida, en todo lo que podía perder. Pero también pensé en Raúl, en todo lo que había hecho, en todas las personas que habíamos ayudado. Me quedo, dije finalmente. Pero necesito saber que mis hijos van a estar protegidos si algo me pasa. Ya están protegidos, aseguró uno de los hombres. Desde que empezaste a trabajar en esto, hemos tenido vigilancia discreta sobre tu familia. No por desconfianza, sino por precaución. Esa información me debería haber molestado, pero en ese momento solo me dio tranquilidad. ¿Cuándo regresa Raúl? En unos días. Tiene que dejar que las cosas se enfríen un poco. Mientras tanto, tú sigues yendo a Televisa normalmente. Di que no sabes nada, que estás tan sorprendida como todos. Así lo hice. Regresé a trabajar el lunes. Todos me preguntaban por Raúl. Yo solo decía que no sabía nada, que estaba tan preocupada como ellos. La producción del programa estaba en pausa. Había rumores de todo tipo, que se había enfermado, que había tenido un accidente, que había renunciado. El miércoles apareció. Llegó a Televisa como si nada, saludando a todos con su sonrisa de siempre. Cuando me vio, me guiñó un ojo discretamente. Esa tarde me llamó a su oficina. Hola, Patricia. Señor Raúl. No sabía si abrazarlo, regañarlo o llorar. Él pareció entender mi confusión. Sé que pasaste unos días difíciles. Lo siento. Pero necesitaba que estuvieras lejos por si las cosas se ponían peor. ¿Y ahora qué sigue? Ahora sigue lo que siempre ha seguido. El programa, el trabajo, la vida. Pero con más cuidado. Se sentó en su silla. Ya no voy a poder ser tan obvio con las ayudas. Ya no puedo presentar a cada persona que necesite visibilidad. Tengo que ser más estratégico, más silencioso. Y eso va a funcionar. Tiene que funcionar. Porque la alternativa es rendirme completamente. Y eso no lo voy a hacer. Me miró fijo. ¿Estás conmigo? Siempre he estado con usted, respondí. Los meses siguientes fueron diferentes. Raúl seguía ayudando a gente, pero de formas menos directas. Ya no los presentaba en el programa abiertamente. En lugar de eso, los colocaba como parte del público, como músicos de fondo, como extras que aparecían brevemente en cámara. Lo suficiente para que quedara registro de su presencia, pero no tanto como para llamar la atención. También empezó a usar su influencia de otras formas. Llamadas a funcionarios, recomendaciones para trabajos, conexiones con gente que podía ayudar. Todo más discreto, más calculado. Pero seguía haciendo la diferencia. Yo aprendí a trabajar con ese nuevo sistema. A ser aún más discreta, a mover las piezas sin que nadie notara el tablero. Pero el precio que Raúl había pagado era visible. Se veía más cansado, más viejo. La presión constante,
El miedo permanente, la necesidad de siempre estar alerta, todo eso lo estaba desgastando. Una noche, trabajando tarde, lo encontré en su oficina con la cabeza recargada en el escritorio. «Señor Raúl». Me acerqué preocupada. Levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. «Estoy cansado, Patricia. Muy cansado». «¿Por qué no descansa? Tómese unos días libres». «No puedo. Si descanso, si bajo la guardia, algo malo puede pasar». Se frotó la cara. «¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?» «¿Qué es lo más difícil?», pregunté sentándome frente a él. «Saber que nunca va a terminar. Que siempre va a haber alguien que necesite ayuda, alguien amenazado, alguien sin salida. Y que yo, por más que haga, nunca voy a poder ayudar a todos». Su voz sonaba quebrada. «Pero ayuda a muchos. Eso tiene que contar». «Cuenta. Claro que cuenta. Pero también cuenta cada uno que se queda atrás. Cada llamada que no puedo contestar. Cada favor que tengo que negar porque es demasiado peligroso». Se quedó mirando al vacío. «A veces pienso si todo esto vale la pena». «Usted sabe que sí vale la pena», dije con firmeza. «Yo he visto las caras de las personas que ayuda. He visto la gratitud, el alivio, la esperanza. Eso no tiene precio». «Tiene precio, Patricia. Tiene un precio muy alto. Y lo he estado pagando durante años. En salud, en tranquilidad, en relaciones. Todo tiene un costo». Nos quedamos en silencio. Luego él agregó: «Pero tienes razón. Vale la pena. Solo que hay días donde cuesta más verlo». Se levantó con esfuerzo. «Vámonos a casa. Mañana hay que seguir». Los años siguientes pasaron en esa dinámica. Raúl seguía con su programa, cada vez más exitoso, más reconocido, más influyente. Para el mundo era el rey de la televisión mexicana, el hombre más poderoso del medio. Pero yo sabía la verdad. Sabía del peso que cargaba, de las decisiones imposibles que tomaba, de las noches sin dormir. También fui testigo de cómo el sistema que había construido maduraba. Ya no era solo él ayudando a personas. Era toda una red de gente trabajando en silencio, coordinada, eficiente. Raúl era la pieza visible, pero había muchos otros haciendo el trabajo pesado. Y eso le permitió continuar sin exponerse tanto. Pero las amenazas nunca pararon completamente. De vez en cuando llegaban cartas, llamadas, mensajes indirectos. Raúl las recibía con esa calma que ya le conocía. Como si fueran parte del trabajo, como facturas que había que pagar. Una tarde, ya entrada en años, me llamó a su oficina para una conversación diferente. «Patricia, quiero que sepas algo. He estado pensando en el futuro. El futuro del programa. El futuro de todo esto. Del programa, de la red, de lo que hemos construido». Se recargó en su silla. «Yo no voy a estar aquí para siempre. Algún día esto va a tener que continuar sin mí». «No diga eso. Tengo que decirlo. Porque es importante que alguien más sepa cómo funciona todo. Los contactos, los códigos, las rutas. Y tú eres la persona que más sabe después de mí». Me extendió una carpeta gruesa. «Aquí está todo. Nombres, números, procedimientos. Si algo me pasa, esto tiene que llegar a las personas correctas». Tomé la carpeta con manos temblorosas. Era pesada, tanto física como simbólicamente. «¿Por qué me la da a mí?» «Porque confío en ti. Porque has estado aquí desde el principio. Porque sé que no la vas a usar para beneficio personal, sino para lo que debe ser, ayudar a otros». Guardé la carpeta en mi bolsa, sintiendo el peso de la responsabilidad. Raúl continuó: «No quiero que veas esto como algo triste. Es lo contrario. Es asegurarme de que el trabajo continúe, que todo lo que hemos hecho no se pierda». Los últimos años que trabajé con él fueron más tranquilos. La edad nos alcanzó a ambos. Él seguía conduciendo su programa, pero con menos energía. Yo seguía coordinando, pero también con más cansancio. La red seguía funcionando, ahora casi automáticamente, con gente nueva que ni siquiera sabía quién la había creado. Cuando finalmente me retiré, después de casi 30 años trabajando con él,
Raúl me hizo una pequeña reunión de despedida. Solo él, yo y algunas personas cercanas. Patricia ha sido más que una asistente, dijo. Ha sido la guardiana de secretos que no se pueden contar. La protectora de historias que no están en los libros. Y por eso, siempre le estaré agradecido. Ahora, a mis 78 años, veo todo con la perspectiva que solo da el tiempo. Raúl Velasco murió hace años. Su funeral fue multitudinario. Miles de personas despidiendo al hombre que había marcado la televisión mexicana. Los periódicos hablaban de su legado artístico, de los artistas que impulsó, de su profesionalismo. Nadie habló de lo otro. De las vidas que salvó en silencio. De las personas que ayudó sin que nadie se enterara. De los riesgos que tomó sin buscar reconocimiento. Yo estuve en ese funeral callada, llorando por el hombre que muy pocos conocieron realmente. Con los años, muchas personas han hablado mal de él. Dicen que era déspota, que era cruel con los artistas, que usaba su poder para humillar. Y sí, no voy a negarlo, tenía su carácter. Era exigente, a veces demasiado. No siempre fue amable. Pero la gente que dice eso solo vio una cara de la moneda. Yo vi la otra. Vi al hombre que recibía amenazas de muerte por ayudar a desconocidos. Vi al hombre que perdía el sueño pensando en cómo sacar a alguien de una situación peligrosa. Vi al hombre que usó su poder no solo para hacer televisión, sino para proteger vidas. ¿Era perfecto? No. ¿Cometió errores? Por supuesto. ¿Fue duro con algunos artistas? Sí. Pero también fue valiente cuando no tenía que serlo. Fue generoso cuando nadie lo veía. Fue un escudo para gente que no tenía otra protección. La carpeta que me dio antes de retirarme la guardé durante años sin saber qué hacer con ella. Después de su muerte, la entregué a las personas indicadas. La red que él ayudó a crear sigue funcionando. Tal vez ya no de la misma forma, tal vez con otros nombres, pero el principio es el mismo: usar la visibilidad para proteger a los invisibles. Hoy cuento esta historia porque ya no tengo nada que perder. Mis hijos están grandes. Mi vida está hecha. Y creo que es importante que se sepa. No lo cuento para hacer de Raúl Velasco un santo. Los santos no existen. Lo cuento para que se entienda que las personas son complejas, que pueden ser difíciles en público y generosas en privado, que pueden tener defectos y también hacer cosas extraordinarias. Raúl Velasco fue todo eso, un hombre con virtudes y defectos, con aciertos y errores. Pero también fue un hombre que decidió que su poder debía servir para algo más que su propio beneficio. Y eso, en un mundo donde la mayoría usa su poder solo para sí mismos, es algo que merece ser recordado. Si alguien me pregunta si valió la pena trabajar con él todos esos años, mi respuesta es sí. Valió cada momento difícil, cada noche sin dormir, cada amenaza recibida. Porque al final del día, cuando cierro los ojos, no pienso en los programas que produjimos ni en los ratings que conseguimos. Pienso en la muchacha que rescatamos esa noche, en Ricardo el cantante que pudo empezar de nuevo, en el músico norteño que sobrevivió. Pienso en todas las caras que nunca salieron en televisión, pero que están vivas gracias a lo que hicimos. Y eso, créanme, eso no tiene precio. Por eso hablo hoy. No para limpiar la imagen de nadie, sino para contar la verdad completa. Raúl Velasco no fue solo el conductor más poderoso de México. También fue un hombre que usó ese poder para hacer la diferencia. Un hombre imperfecto que hizo cosas perfectas. Un hombre que merece ser recordado no solo por lo que mostró, sino también por lo que escondió. Y yo, Patricia Solís, de 78 años, fui testigo de todo eso. Fui la guardiana de sus secretos. Y ahora, al final de mi vida, decidí que esos secretos merecen ser contados. Porque la verdad, aunque llegue tarde, siempre vale la pena.